Linfomas cutáneos primarios. Pertenecen a los linfomas no Hodgkin. Estos linfomas primarios cutáneos son linfomas extranodales que tienen principal tropismo por la piel, siendo esta el asiento en un 30% de los casos. Tumores malignos que se originan a partir del mesodermo, así como de los linfocitos B en un 75% de los casos y de los linfocitos T en un 25% de los casos. Esta es la clasificación de la Revised European American Lymphoma. Factores genéticos que incluyen anormalidades cromosómicas, por ejemplo, el gen de supresión BCL2. Factores ambientales e infecciosos, como el virus del Epstein-Barr, HTLV1, incluso bacterias o agentes químicos. Factores inmunológicos. Se la asocia con ciertos antígenos de histocompatibilidad, por ejemplo, HLA-DR5. El diagnóstico puede ser a través de la clínica, inmunofenotipo, inmunohistoquímica, histopatología y el genotipo. Micosis fungoide. Es la más frecuente de los linfomas de linfocitos T. Las primeras manifestaciones son en piel, donde permanecen por largos periodos de tiempo sin una diseminación extracutánea. Tiene mayor incidencia en hombres en edad media de 57 años. Las fases son mácula, placa y tumoral. La mácula suele iniciarse en el tronco o en la zona proximal de las extremidades e incluso en las mamas en las mujeres. Son infiltradas al tacto, pruriginosas, rosadas de tamaño variable y con límites imprecisos. Dura meses o hasta años. Esto puede hacer que no se llegue a un diagnóstico correcto e incluso llegue a diagnosticarse como si fuera una dermatitis atópica cuando no lo es. Microscópicamente se observa infiltrados liquenoides de linfocitos e histocitos, pocas células atípicas, pequeñas a medianas, con núcleo cerebriforme y a veces hipercromático, confinadas en la epidermis a nivel basal, como células aisladas, a menudo con halo o con una configuración lineal. En la fase de placa se caracteriza por tener límites bien definidos, ser arciforme, coloración más oscura y ser idéntico a psoriasis, excepto porque la escama de la psoriasis es muy blanca y plateada. Facie leonina sin trastorno de la sensibilidad. Microscópicamente, en la fase de placa, hay un epidermotropismo pronunciado, microabscesos de Pautrier, en muy pocos casos, células atípicas y linfocitos cerebroides. En la fase tumoral, macroscópicamente, las placas se vuelven numerosas y empiezan a aparecer muchos nódulos y tumores. Microscópicamente, en esta fase tumoral, hay pérdida del epidermotropismo, células aumentadas en número y de tamaño variable, pequeñas, medianas o grandes, con núcleo cerebriforme. Estos son los inmunofenotipos más frecuentes. CD7 es menos frecuente, al igual que el CD8. En cuanto al tratamiento, puede ser local, como corticoides tópicos, mostaza nitrogenada tópica, bexarotene, fototerapia y radioterapia, así como sistémicos, como interferón, retinoides, toxina de fusión, entre otros. Síndrome de Sézary. Representa menos del 5% de los linfomas de células T. Se define por la triada eritrodermia, poliadenopatías y linfocitos atípicos o células de Sézary.
tiene leucocitosis de 10.000 a 30.000 por milímetro cúbico. De los linfocitos atípicos, un 15 a 30% son de aspecto cerebroide. En cuanto a las manifestaciones son onicodistrofia, alopecia, ectropion e hiperkeratosis dermoplantar. Este es su inmunofenotipo. La histopatología van a ser células de Sézary, epidermotropismo que comprende la dermis papilar y en ocasiones la reticular. También acantosis irregular de la epidermis. El tratamiento va a ser con fotoforesis o quimioterapia sistémica. Papulosis linfomatoide. Pertenece a linfomas de las células T. Pápulas y nódulos que pueden ulcerarse en el centro dejando cicatriz. En cuanto a las manifestaciones, los pacientes presentan pápulas diseminadas, predominantemente en tronco y miembros inferiores, y menos frecuente en cara, palmas, plantas y cuero cabelludo. Este es el inmunofenotipo. Hasta en el 20 a 25% de los pacientes con papulosis linfomatoide puede estar precedida, asociada o seguida por otro linfoma cutáneo, generalmente por micosis fungoide o síndrome de Sézary. Tratamiento. Se pueden utilizar bajas dosis de metotrexato a 5 o 20 miligramos por semana, carmustinas tópicas. Sin embargo, al discontinuar la terapéutica, generalmente las lesiones reaparecen en semanas o en meses. Linfoma cutáneo de células B. Son menos frecuentes que los de células T y representan entre un 20 a 25% de los linfomas cutáneos primarios. Y vamos a hablar de los 3 tipos más comunes. Linfoma B primitivo cutáneo de la zona marginal MAD-SALT. Son linfomas derivados de la zona marginal del centro germinativo, caracterizados por un buen pronóstico. Asimilándolos a los tejidos linfoides asociados a mucosas, MAD, se propuso llamarlos SALT, que significa tejidos linfoides asociados a la piel. En la clínica se observan tumores rojos o violáceos, indurados de superficie lisa, solitarios o múltiples. La ulceración es infrecuente, están localizados en el sector proximal de las extremidades, glúteos y tronco. Son de crecimiento lento y puede extenderse en la piel, pero su sistematización es muy extraña. En la histopatología se observa un patrón nodular o difuso. Con respecto de la epidermis, existe variabilidad celular, representada por células linfoplasmocitoides en la periferia con plasmocitos aislados y en el centro células reactivas pequeñas. Inmunofenotípicamente se expresa de esta manera, más monoclonalidad para inmunoglobulina citoplasmática. El tratamiento en lesiones solitarias es radioterapia o exeresis quirúrgica. Y el pronóstico de sobrevida a 5 años es del 100%. Linfoma B primitivo cutáneo de centro folicular. Es una neoplasia de células centrofoliculares con número variable de centrocitos y centroblastos, con crecimiento folicular, folicular y difuso o solo difuso. En la clínica se observan lesiones papuloides, placas o tumores nodulares rojos, solitarios o agrupados, que predominan en cabeza, cuello y tronco, y tienen un crecimiento lento. En la patología se observa infiltración de patrón predominante nodular, con o sin áreas de transición a difuso. Los nódulos se hallan constituidos por centrocitos que alternan con células grandes con más de un nucleolo lateralizado contra la membrana nuclear. Inmunofenotípicamente se ha expresado de esta manera también monoclonalidad para inmunoglobulina de superficie en etapa avanzada. Con respecto al tratamiento en lesiones solitarias, se aplica radioterapia o exéresis quirúrgica. El uso de fármacos como la antraciclina, que se usa en lesiones muy extendidas o progresión extracutánea. También el rituximab, el cual fue empleado en forma sistémica o intralesional en series pequeñas de pacientes con un buen resultado.
aunque falta evaluar su efecto a largo plazo. La sobrevida de este tipo de linfoma en 5 años es de un 95%, independientemente del patrón de crecimiento. De primitivo cutáneo difuso de células grandes de la pierna. Este se caracteriza por localizarse en la parte inferior de las piernas, siendo infrecuentes las lesiones cutáneas con similar morfología y fenotipo en otras localizaciones. En la clínica observamos que predomina en mujeres mayores de 70 años. Se presenta con tumores nodulares rojos de rápido crecimiento en una o ambas piernas. A diferencia con los centrofoliculares, tienen más tendencia a la diseminación extracutánea y por esto su pronóstico es desfavorable. En la histopatología se observa un infiltrado difuso, monomorfo, confluente, de centroblastos e inmunoblastos. Respeta la epidermis y se extiende en toda la dermis hasta el celular subcutáneo. Inmunofenotípicamente se expresa de esta manera con monoclonalidad de inmunoglobulina superficial y o citoplasmática. Con respecto al tratamiento, depende de la lesión. Si es una lesión única, hay que aplicar radioterapia. Si son lesiones múltiples, poliquimioterapia, antraciclina o rituximab sistémico. El pronóstico de sobrevida a 5 años es 55%. La presencia de lesiones múltiples es factor de riesgo. Este es el más agresivo de todo este grupo.